Es difícil ver la luz de la luna en un mar cuando hay turbulencia. Es difícil ver la luna en un mar con turbulencia. Es difícil ver el reflejo de la luna en un mar que no está en calma. Así también nuestro corazón, nuestros pensamientos, cuando no hay calma, es difícil pensar con claridad, es difícil ver las cosas. En las Escrituras encontramos un pasaje muy interesante y es que nos dice de que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es muy importante para vencer la ansiedad, para vencer ese bombardeo de pensamientos obsesivos de un tema determinado, que muchas veces cuando vamos a orar no podemos concentrarnos, no podemos meditar en el Señor, porque mientras estamos orando estamos pensando en otras cosas, alejados de la palabra. En Salmos capítulo 1, el salmista nos habla de la gratificante bendición de meditar en la palabra y deleitarnos en la ley del Señor cada día, todos los días. Meditar en la palabra de Dios no tan solo es leer la Biblia, no tan solo es leer un verso bíblico, sino también detenernos e interpretar, discernir, profundizar, escudriñar significados para poder recibir más de parte de Dios, para poder recibir el conocimiento espiritual que Dios quiere transmitirnos. Yo quiero hablarte un poco acerca del conocimiento de Dios. Jesús dijo en una ocasión, y él se regocijaba, porque él decía: te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios, de los entendidos, y las revelaste a los que son como niños. Sí, Padre, porque así te agradó, porque el conocimiento de Dios es la vida eterna. El conocimiento de Dios es la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la palabra de Dios, el verbo hecho carne, que es Jesucristo, a través de la palabra, cuando nosotros adquirimos conocimiento espiritual, acomodando lo espiritual con lo espiritual, nos hacemos parte cada vez más de ese reino de Dios que Jesucristo siempre predicaba, de que el reino se ha acercado. Y es precisamente ese reino que trae liberación, ese reino que trae paz, que trae armonía, ese reino que trae la bienaventuranza y esperanza para aquellos perdidos. El conocimiento de Dios es vida eterna porque nos permite conocer las promesas, nos permite conocer todo lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Hay un verso muy interesante en 1 Corintios que nos habla de cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y si analizamos esta palabra y profundizamos un poco más, vamos a poder entender de que cosas que nadie nunca ha escuchado, cosas que nadie nunca ha visto y que nadie tampoco ha pensado porque no han subido en corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado a aquellos que le aman. Lo que Dios tiene preparado para ti no lo vas a encontrar en una biblioteca, no lo vas a encontrar en Google, no lo vas a encontrar en YouTube, no lo vas a encontrar en ningún libro sobre esta tierra. Lo que Dios tiene preparado para ti, que está en las Escrituras, el conocimiento espiritual que yace en las Escrituras, todas esas riquezas espirituales, esas promesas que Dios tiene para ti, ciertamente no están en esta tierra. Nadie lo ha pensado, nadie ni siquiera se lo ha imaginado. Por eso también hay algo muy importante, y Pablo hablaba acerca de un conocimiento, de una sabiduría oculta, la cual si los príncipes, si los reyes de este siglo, las potestades, la hubiesen conocido, nunca hubiesen crucificado al Cristo de la gloria. Y este conocimiento y todo esto está escrito y ha estado escrito en la palabra desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis. Y ciertamente Dios en este tiempo está revelando
su palabra, está revelando su conocimiento espiritual a muchas personas que le buscan, a muchas personas que aman y que esperan su venida. El testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, como le decía aquel ángel a Juan en la revelación de Apocalipsis. Y Dios, lo que Él tiene para ti es algo grande, son cosas maravillosas, son cosas que no caben en un pensamiento, ni siquiera las tinieblas se imaginan las cosas y las maravillas que Dios tiene para nosotros. Y cuando hablamos de conocimiento, que es la vida eterna, ciertamente mientras tú vas conociendo más acerca de Dios, mientras vamos conociendo más acerca de las facetas del Señor, a través de escudriñar las Escrituras, a través de la oración, a través de la búsqueda y de la realización de actividades espirituales constantes, vamos cada vez más a hacernos parte de ese reino a través del Espíritu Santo. Recordemos por la palabra del Señor de que a través del Espíritu Santo nosotros podemos acceder a las cosas de Dios, podemos acceder a las riquezas de Dios, podemos acceder al conocimiento espiritual que viene desde el Padre, a través del Espíritu que da testimonio en nosotros que somos hijos de Dios. Por eso vemos en las Escrituras, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versos 9, que la Biblia nos enseña y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta palabra tiene un significado muy profundo, porque Cristo te está diciendo que tú eres testigo de Él. Estamos hablando de que todo aquel que recibe el Espíritu Santo de Dios se hace testigos de Jesús. Se hace testigos del Señor, no testigo de Jehová, porque es algo muy diferente a como lo hemos escuchado. Aquel que es testigo de Jesús es porque tiene el Espíritu Santo. Porque si vemos en el concepto de esta palabra, cuando una persona es testigo de otra, es porque ha estado en un lugar y ha visto y ha escuchado hechos o acontecimientos que puede dar voz de que pueda testificar de que esa persona estuvo ahí cuando aconteció alguna eventualidad y decir: yo soy testigo de fulano porque yo estuve y escuché cuando pasó X cosa. De tal manera que con eso entendemos que para que usted pueda ser testigo de Jesús, tiene que estar presente en cada uno de los acontecimientos escritos en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y ciertamente, naturalmente, esto es imposible, porque nosotros no tenemos la capacidad de viajar en la línea del tiempo al pasado, tampoco al futuro. Pero Jesús, en su infinita misericordia, derrama de su Espíritu Santo, como dice Hechos de los Apóstoles 1:9, de que usted va a ser testigo de Jesús cuando reciba ¿qué? El Espíritu Santo. Y digo que esta palabra es muy profunda, porque a través del mismo Espíritu nosotros nos hacemos testigos de cada uno de los acontecimientos que vemos reflejados en la Biblia y de los hechos proféticos e históricos que Dios ha manifestado. Usted estaba cuando Dios creaba los cielos y la tierra. Usted estaba cuando Dios abría el mar rojo para que el pueblo de Israel pasase. Usted estaba cuando el joven David venció al gigante Goliat con su honda. Usted estaba cuando Elías clamó y fuego descendió del cielo. Usted ha estado en cada uno de los acontecimientos. Usted estaba cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario. Por ello hablamos de riqueza espiritual. Por ello hablamos de palabra espiritual. Por ende, cuando nosotros, por ejemplo, leemos la palabra, hay cosas que se nos revelan. Hay palabras que se hacen vida en nuestra vida y se revelan a nuestro espíritu, y podemos entender hechos y acontecimientos que, aunque no están literalmente escritos por el Espíritu, podemos discernir que acontecieron en ese pasaje o en esa parte de la Biblia. Y esto es ser testigo de Jesús. Esto es poder testificar acerca de Cristo. Hay un pasaje que me gusta mucho, que está en el libro de Isaías, que el Señor dice: ¿y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo.
Anúnciele lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿Acaso no te lo hice oír desde el principio y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios, no conozco ninguno. Esta palabra nos habla de que nosotros nos hacemos testigos de Jesús y que Dios nos constituye para nosotros proclamar lo venidero, para nosotros proclamar lo que es, lo que fue y lo que está por venir. La palabra profética más segura a la cual nosotros tenemos que estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, como manifestó el apóstol Pedro. Por ello entendemos de que el conocimiento de Dios es vida eterna, porque a medida que usted va escudriñando la palabra y el Espíritu le va revelando cosas ocultas que quizás usted no conocía, usted cada vez se hace parte de ese reino. Es como cuando usted va conociendo a una persona y mientras usted va conversando con esa persona, en este caso a través de la oración con el Señor, usted va conociendo facetas, usted va conociendo detalles que antes no conocía acerca de esa persona. Lo podemos ver también desde un punto de vista cuando una persona está enamorada. Cuando una persona está enamorada de otra, busca poder conocer más acerca de esa persona, poder estar más cerca de esa persona, porque se siente bien al estar cerca y poder escuchar lo que dice la otra persona. Y ciertamente hacemos una analogía en esta parte para dar una claridad y un entendimiento diáfano acerca de lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros, de que podamos escudriñar, que podamos meditar en la palabra para poder acceder a más conocimiento. Hoy en día con el bombardeo de las redes sociales, hoy en día ya en esta era digital, en donde como conforme dice Daniel, la ciencia se ha aumentado, conforme a la palabra en Daniel capítulo 12, versos 4, cuando dice textualmente: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El Señor nos habla de que en el tiempo del fin tendría que haber un aumento de la ciencia y por cual también un aumento del conocimiento del ser humano. Hoy en día hay que tener mucho cuidado nosotros como cristianos, mucho cuidado de las informaciones que recibimos. Hay que tener mucho cuidado de no contaminarnos como lo hacía Daniel. Daniel no se contaminaba con la comida del rey, la comida de aquellas personas que vivían en Babilonia. Y lo que Dios quiere transmitir para ti, para mí, para nuestra vida, es que en este tiempo que estamos viviendo el enemigo utilice estrategias y formas para que usted viva entretenido, para que usted y su atención esté enfocada en las cosas de este mundo y no en la palabra y la meditación del Señor. Hemos visto, y esto a través de conocimiento de la psicología del ser humano, de cómo la capacidad de atención de las personas ha disminuido mucho con plataformas y redes sociales como TikTok, Instagram, con la llegada de los shorts, los videos cortos, que conforme análisis y estudios científicos en el área de la neurociencia y otros conocimientos psicológicos, vemos que la capacidad para que una persona pueda concentrarse ha disminuido constantemente y que ellos han buscado estrategias, como una de ellas es que las personas siempre están buscando algo novedoso. El cerebro del ser humano y las personas, cuando hay algo novedoso, llama la atención y esto puede enganchar, o lo que le llama también el engagement, a través de las redes sociales. Por ello exhortamos siempre sobre todo esto. Hay que tener mucho cuidado nosotros como cristianos, porque hay una droga que hoy en día no es ni la marihuana, no es la cocaína. Hay una droga que no entra a través de las venas, hay una droga que no entra a través de la boca como el alcohol, hay una droga que no entra en nosotros a través de la nariz, sino a través de los ojos. Hoy en día el consumo de contenido se ha convertido como en una droga, porque esto ha generado adicción en gran parte de la población que utilizan estos escapes para ellos controlar y para ellos despejar la ansiedad.
La ansiedad está llevando a mucha gente a vivir metidos en redes sociales y en plataformas de diferente tipo, consumiendo contenido sin muchas veces ver el impacto psicológico, emocional y espiritual para nosotros los cristianos que este tipo de plataforma está inculcando. Hace poco veía a un compañero mío y podía ver y analizar esto desde un punto de vista, porque muchas veces para usted poder ver la situación de un hermano, de otra persona, usted necesita poder frenar la aceleración que quizás llevamos en el día a día, en los afanes del día a día, para usted entonces en un plano de paz y tranquilidad en el espíritu poder discernir y conocer ciertos comportamientos y actitudes de personas que van por mal camino y que conducen a malos hábitos que luego se traducen en pecados, porque vemos claramente y entendemos que cuando le quitamos el primer lugar a Dios y se lo damos a otras cosas, estamos cayendo en idolatría. Esto es un pecado muy grave y muy fuerte que hoy en día estamos practicando muchos cristianos sin darnos cuenta, cuando le damos más prioridad a cosas que nada tienen que ver con Cristo, que nada tienen que ver con el Señor. Yo veía a este hermano sumergido en el teléfono constantemente. Cuando iba a orar, yo observaba que él se hincaba a orar, pero encendía el teléfono y estaba viendo el WhatsApp y estaba viendo mensajes. Cuando, por ejemplo, me sentaba a conversar con esa persona mientras hablaba conmigo, en vez de tener, ¿verdad?, una comunicación, porque la comunicación muchas personas simplemente la están llevando al plano auditivo, al hecho de escuchar y hablar, pero toda conversación, principalmente presencial, también intervienen otros factores como la vista, para poder también transmitir los gestos y el lenguaje corporal, que es muy fundamental, porque conforme a la psicología, cuando una persona está hablando con otra y se miran a los ojos, se transmiten ciertas vibraciones que favorecen a la otra persona para bajar los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces vemos como yo veía a esa persona que mientras yo hablaba estaba sumergido en el teléfono haciendo otras cosas y no prestaba la debida atención. Y Satanás ciertamente está robando la atención hoy en día de mucha gente a través del entretenimiento y a través de las cosas que nos rodean en el día a día. De tal manera que todo esto nos aleja a nosotros del conocimiento de Dios y por lo cual también nos alejan de la vida eterna. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque mientras más usted conoce de Cristo, mientras más usted conoce acerca de las riquezas y de lo que Dios tiene para su vida, usted cada vez se va a llenar más de fe y va a anhelar poder estar en la presencia de Dios. Por eso vemos mucha gente hoy en día que ni siquiera hablan de la segunda venida de Jesús, que ni siquiera hablan acerca de que Cristo viene, de que su segunda venida está cerca y que es un tiempo en el cual tenemos que prepararnos, porque Satanás está engañando a mucha gente a través del entretenimiento, a través de la vanagloria digital, como yo le llamo. Hace poco hablaba en un podcast acerca de los peligros detrás de las redes sociales y hablábamos acerca de la vanagloria digital, que hoy en día muchas personas ya no se están vanagloriando en el aspecto físico, sino que también lo hacen en el aspecto espiritual, cometiendo uno de los pecados que cometió Satanás en la eternidad pasada, cuando Dios lo desterró de su trono y lo arrojó al Seol, a los lados del abismo, conforme a la palabra en Isaías. Y entendemos que mucha gente, a través de los likes, a través de los comentarios, porque aquí hay una conexión psicológica que se da, y es el hecho de que cuando una persona recibe comentarios positivos, recibe like en una publicación, no importa cuál sea la persona, hay hormonas que se activan, como es el caso de la dopamina, y esto genera cierto tipo de placer placentero o satisfacción que puede crear un enganchamiento, un engagement. La persona puede engancharse a querer buscar este tipo de cosas constantemente. Y es cuando entonces la persona lo va practicando, y a medida que cada vez más se va enganchando,
muchos cristianos, principalmente predicadores, van cambiando la forma y el modelo del mensaje para ir ajustándolo y adaptándolo conforme a como la audiencia lo aplaude, a como la audiencia lo alaba. Y por ello entonces caen en esta vanagloria digital y caen también en lo que yo le llamo bipolaridad o una persona de doble ánimo, como dice Santiago, que es inconstante en todos sus caminos, porque entonces crean un personaje en las redes sociales muy diferente a cómo ellos viven su vida diaria en el mundo físico terrenal. Todo esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque esto lleva a que la persona se pueda extraviar de las sendas antiguas y del verdadero evangelio, de la sana doctrina, que es lo que Dios nos ha enseñado para que nosotros podamos constituirnos como embajadores en esta tierra y portadores de la palabra del Señor. Y todo esto en este tiempo aleja a la persona de poder ser parte de la eternidad de Dios. Cuando yo hablo acerca de la eternidad es una palabra muy profunda porque sabemos y entendemos de que nosotros somos creados en tres partes. Nosotros estamos constituidos por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. La palabra nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:23, nos dice textualmente que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesucristo. Dios nos está diciendo de que tú no tan solo eres alma, no tan solo eres espíritu y cuerpo, tú estás conformado por tres partes porque somos hechos a imagen y semejanza del Dios Todopoderoso desde el Génesis. No tan solo en la parte física de aspecto, porque hemos sido creados en la imagen, conforme a la imagen, al aspecto de Dios, al aspecto de la naturaleza de Dios físicamente, sino que también hemos sido creados como seres humanos, como personas eternas. Digo que somos eternos y que el ser humano es inmortal porque Dios ha compartido de su eternidad con toda su creación. No importa que usted no sea cristiano o no, usted es eterno, usted es inmortal, porque dentro de usted está su alma y el alma es indestructible, el alma no muere. Por eso la Biblia enseña a aquellos que se van a aquel lugar de tormento, al Seol, al infierno. Dice la Biblia que allí el gusano nunca muere y la llama nunca se apaga, porque el alma es indestructible, el alma no muere. Por ello siempre hablamos y predicamos para aquellas personas que no conocen a Jesús, de que busquen de Cristo, de que se acerquen a Él, para que sus almas no perezcan, para que sus almas no vayan a parar a ese lugar de perdición. Porque hablamos de los beneficios de la salvación. Aquel que tiene esperanza en el Señor, aquel que es cristiano tiene esperanza, aquel que es cristiano tiene promesa de parte de Dios y que si en algún momento parte, tiene la paz y el descanso que va a un lugar de paz. Pero yo veo muchas personas hoy en día que tienen temor a morir, le tienen temor a la muerte. Y Jesucristo, cuando Él vino y murió en la cruz del Calvario, dice la palabra, Él le quitó el imperio, aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y despojó a los principados y las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesucristo, cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él le quitó ese imperio a Satanás para librar a todos aquellos que por el temor de la muerte vivieron durante toda su vida sujetos a servidumbre. El temor de la muerte es porque hay pecado. Aquellos que temen es porque no han sido perfeccionados en el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y si hablamos de amor, estamos hablando de aquel amor que Dios manifestó, expresó, reveló y mostró acerca de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Aquel pasaje muy famoso que siempre escuchamos, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por ello,
Aquel que cree en Jesús tiene esperanza. Aquel que cree en el Señor no morirá eternamente. Aquel que cree en el Señor tiene promesa de parte de Dios y nosotros nos aferramos a esto como un ancla de nuestra alma para tener al fin lo que es la salvación de la misma a través de la fe. Por ello exhortamos, ya para ir finalizando esta parte, de que busques de Dios mientras Él pueda ser hallado. Hay esperanza, todavía hay esperanza de que Dios pueda rescatarte de esa vida que tú llevas, de esa vida desenfrenada que tú llevas, viviendo perdidamente en el pasado. Hay personas que están viviendo todavía en el presente, pero sus pensamientos están en el pasado. Todavía están viviendo de traumas y situaciones que han acontecido en su vida, en sus familias, y no logran poder superar estas cosas. Jesucristo enseña y nos dice: venid a mí todos aquellos que estén cargados y trabajados, y yo os haré descansar, porque fácil y ligera es mi carga, dice el Señor. Por ello te exhortamos a que medites en la palabra, a que leas la palabra de Dios, y doy este mensaje en la prudencia y la quietud del Espíritu Santo, para poder llegar a otras personas que muchas veces no les gusta la forma de predicar de muchos hermanos que predican un poquito agitados, un poquito acelerados, pero lo importante es que tú puedas recibir el mensaje, que tú puedas recibir esta palabra de una u otra forma. Dios te bendiga, Dios te guarde en la paz del Señor Jesús. Amén.